Hola, mi nombre es Magdiel Rodríguez Romero. Soy de la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Politécnica del Valle de México. Mi grupo es el 8220-201 y mi matrícula es 1323-1650-27. Y yo les voy a hablar sobre la probabilidad y estadística. Hola. Un poco del contenido que veremos son los conceptos básicos como qué es la estadística, población y muestra, qué es la probabilidad, la organización y presentación de datos estadísticos, tabla agrupada de distribución de frecuencias, presentación de datos estadísticos por medios de gráficas, medidas numéricas de resumen y diagrama de Venn. La estadística es una rama de las matemáticas que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos, con el fin de poder inferir, predecir, estimar las características de una población. El objetivo principal es describir el conjunto de datos obtenido y tomar decisiones o realizar generaciones acerca de las características de todas las posibles observaciones bajo consideración. La estadística se divide en dos tipos: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es aquella técnica que incluye la obtención, organización, presentación y descripción de datos. Su objetivo es resumir y describir las características de un conjunto de datos, con el fin de facilitar su utilización, por lo general con ayuda de tablas, gráficas o medidas numéricas de resumen. La estadística inferencial es aquella técnica mediante la cual obtienen conclusiones o generalizaciones acerca de un parámetro de una población, basándose en el análisis estadístico de una muestra. Su objetivo es sacar conclusiones útiles y hacer deducciones razonables sobre la totalidad de todas las observaciones posibles, basándose en la información numérica obtenida mediante técnicas estadísticas descriptivas. En el lenguaje y simbología de la estadística se encuentra la población, que es la totalidad o conjunto formado por todos los valores posibles, personas, objetos o medidas, que puede asumir una variable y tienen una característica en común, que son de interés para un estadístico en un experimento o en un estudio en particular. El estudio completo de una población se le llama censo. El concepto de población es la idea fundamental más importante de la estadística. Debe definirse cuidadosamente en cada caso a fin de poder determinar la pertenencia a ella. En las poblaciones generalmente se encuentran dos categorías: finitas e infinitas. Una población finita es aquella que indica que es posible alcanzarse o sobrepasar al contar. Por lo tanto, es aquella que posee o incluye un número limitado de personas, objetos o medidas. En la población infinita es aquella que incluye un gran conjunto de medidas u observaciones que no puede alcanzarse por conteo. Es decir, una población es infinita si no hay, cuando menos hipotéticamente, límite para el número de elementos que puede contener. Por lo tanto, es aquella que posee un número ilimitado de valores. Unos ejemplos son todos los nacimientos de los seres vivos en el pasado o en el futuro. El otro puede ser la producción futura de una máquina para hacer lápices, y el otro un lanzamiento de monedas o dados en el cual el número de resultados se puede obtener es ilimitado. La siguiente simbología de la estadística
es la muestra. Esta es el subconjunto de la población, es decir, una muestra se compone de algunos de los individuos, objetos o medidas de una población. Al estudio de la muestra le llamamos muestreo. Esta se puede dar la muestra representativa, que es un subconjunto representativo de la población. Para que la muestra sea representativa, debe seguirse ciertos procedimientos en la selección. A esto le llamamos métodos de muestreo. Una buena muestra es aquella que refleja todas las características esenciales de la población de la cual se obtuvo. Al estudio de la muestra le llamamos muestreo y su objetivo es establecer generalizaciones con respecto a un grupo total de elementos. A esto se le llama población, sin tener que examinarlos uno por uno. Bueno, un ejemplo de la muestra es si se quiere contestar a la pregunta de ¿quién es el mejor maestro de estadística de las carreras de ingeniería en biotecnología? ¿Cómo sería difícil y llevaría mucho tiempo preguntar a cada estudiante? En vez de ello, podemos preguntar a un subconjunto representativo de la población. Este subconjunto de la población constituye a una muestra y la información de esta puede usarse para estimar quién es el mejor maestro de estadística de la UPBM, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. La población en este experimento serían todos los alumnos de las carreras de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica que ya cursaron estadística. Una variable cuantitativa es aquella en la que los valores se pueden asumir son el resultado de medidas numéricas. Por ejemplo, el ingreso mensual de una familia, la edad de un estudiante, la duración de una pila alcalina, el número de refrigeradores vendidos por el encargado de una tienda durante una semana de trabajo, la cantidad de libros que piden en préstamo a un alumno, una biblioteca, en un semestre determinado, etc. Una variable cuantitativa es aquella en la que los valores se pueden asumir son el resultado de medidas numéricas. Por ejemplo, el ingreso mensual de una familia, la edad de un estudiante, la duración de una pila alcalina, el número de refrigeradores vendidos por el encargado de una tienda durante una semana de trabajo, la cantidad de libros que piden en préstamo a un alumno, una biblioteca, en un semestre determinado, etc. Por otro lado, la variable cuantitativa continua es aquella que categóricamente puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo de valores, es decir, toma valores en todos los puntos de una escala sin interrupciones entre valores posibles. Considérese la característica de medidas en unidades de dinero, tiempo, distancia, volumen, temperatura, presión, peso, puntos, promedios, etc. Un ejemplo de esto puede ser la edad de un alumno de 20 a 21 años, pero también podría ser, al menos teóricamente, cualquiera de los infinitos valores entre 20 y 21 años, como por ejemplo 20.6, 20.635 años. Del mismo modo, el alumno puede pesar 60 a 61 kilogramos. Asimismo, también cualquiera de los valores infinitos entre 60 y 61 kilogramos, como podría ser 60.30 o 60.955 kilogramos. Ejemplos de variables continuas podría ser el promedio de posibles clientes que visitan a un vendedor por mes, la cantidad de gasolina que consume un vehículo a la semana, calificaciones de los exámenes de un parcial de estadística, tiempo necesario para embalsamar un artículo, la cantidad de agua bombeada cada hora en un pozo,
la presión sanguínea de una persona, la velocidad de un automóvil, el peso de bultos de naranjas en la central de abastos, duración de una conversación telefónica, costos para proyectos gubernamentales, la presión de neumáticos, los pesos de unas latas de duraznos en conserva, coeficiente intelectual de estudiantes universitarios, etc. Los datos continuos se obtienen por medio de un proceso de medición. La mayoría de estos datos se presentan con fracciones o decimales, pero en algunos casos, por su comodidad o criterio, se redondean a un número entero. Esto significa que se convierten en datos discretos. Por otro lado, en una variable cuantitativa discreta es aquella que se puede tomar solo un número limitado de valores en una escala de medidas. Esto significa la presencia de vacíos o interrupciones entre los valores que pueden tomar. Es decir, tomar valores por separados, entre sí, por alguna cantidad. El número de alumnos en un curso de estadística, por ejemplo, pueden ser 50 a 51, pero ciertamente no puede ser 50.8 o 50.9. Analógicamente, el número de piezas defectuosas en una hora determinada producidas en cierta máquina puede ser 1, 2, 3 y 4, pero no puede ser 2.2 ni 4.9. Otros ejemplos son números de personas que llegan a una empresa en un día determinado a solicitar trabajo, llamadas telefónicas que llegan por hora a una agencia de empleos, palabras escritas por una persona en un minuto dado, cantidad de objetos embalsamados en una fábrica, número de niños en una familia, defectos en pares de zapatos, errores cometidos por una secretaría, cantidad de libros que hay en un instante, cantidad de prendas de vestir vendidas en una tienda de autoservicio en un día determinado, etc. Los datos obtenidos por un proceso de conteo son datos discretos. En la variable cualitativa o categórica es aquella que tiene naturaleza de categoría, es decir, que en lugar de tener valores numéricos, los resultados posibles pertenecen a categorías o atributos que pueden clasificarse como criterio o cualidad. Por ejemplo, el sexo de una persona, el diseño de un empaque, año escolar de los alumnos de la UPBM, tamaño de ciertos recipientes, medios de publicidad, etc. La variable cualitativa nominal es aquella que en lugar de números toman nombres o palabras que pertenecen a categorías o atributos y que no se pueden graduar en un orden predeterminado y con cierta garantía de secuencia, como por ejemplo, afiliación política de una persona, nacionalidad de 150 personas, estado ocupacional de una unidad habitacional, estado civil de una persona, raza de perros de cierta localidad, marcas de carros, religión de las personas en cierta comunidad, etc. La variable cualitativa ordinal es aquella que en lugar de números toma nombres o palabras que pertenecen a categorías o atributos y se pueden graduar en un orden predeterminado y con cierta garantía de secuencia, como por ejemplo, puesto de las personas en el trabajo, niveles de estudios, los grados de la escuela, tamaño de envase de una marca de refrescos y el carácter de una persona, entre otros. Ahora hablaremos de qué es la probabilidad. La probabilidad es la posibilidad o la oportunidad de que ocurra un evento en específico.
la posibilidad de una proporción o fracción cuyo valor se encuentra entre 0 y 1. Esta es una herramienta que nos sirve para cuantificar la posibilidad de fenómenos o eventos, en donde la expresión P la utilizaremos para designar la probabilidad de ocurrencia de un evento. Así que P paréntesis A, probabilidad de A, denota la probabilidad de ocurrencia de un evento, o sea, A. Entonces, P paréntesis A apóstrofo, que es probabilidad de complemento, denota la no ocurrencia de A. Asignar una probabilidad de 0 significa que algo nunca ocurrirá y una probabilidad de 1 indica que algo sucederá siempre. Las posibilidades se expresan como fracciones, ya sea 3/4 o 7/8, o decimales, que es 0.75 o 0.8750. Pero se recomienda que cuando se hable de probabilidad de ocurrencia en un evento se exprese en porcentajes, como lo es 75% o 55%, 25%, etc. Sus campos de aplicación pueden ser los juegos de azar, como lo es tirar dados, cartas, entre otros, predicciones de riesgo y en ciencias aplicadas. Por otro lado, hablaremos de la organización y presentación de datos estadísticos, ya que una vez reunido un conjunto de datos, para que estos sean útiles necesitamos organizar nuestras observaciones, de modo que podamos distinguir patrones y llegar en conclusiones lógicas. Porque si los datos son en bruto, o sea, datos sin agrupar por medios estadísticos, rara vez son significativos. Sin la organización ni tabulación indicada, no sirven. Cuando los datos se ordenan de manera compacta y útil, los responsables de tomar decisiones pueden obtener información confiable sobre el entorno y usarla para tomar decisiones inteligentes. Un ejemplo podría ser cuando un gerente desea saber el comportamiento de sus ventas, ganaría muy poco conocimiento viendo simplemente las facturas mensuales. Otro ejemplo podría ser un profesor de matemáticas, un simple listado de calificaciones de sus 150 alumnos. Le revelaría muy poco acerca de las características esenciales de ese conjunto de información. El propósito de organizar los datos es prevenir rápidamente todas las características posibles en los datos que se han reunido. Entre mayor sea la información que se pueda obtener de la muestra, mejor será la comprensión que se tendrá de la población, de la cual se obtuvo, y mejores serán las decisiones para tomar. Tabla agrupada de distribución de frecuencias. Una tabla agrupada de distribución de frecuencias es un agrupamiento de datos en clases o intervalos, de manera tal que se pueda establecer el número o porcentaje de observaciones de cada clase, es decir, la frecuencia. La organización de los datos en una tabla agrupada de distribución de frecuencias muestra el patrón de la distribución de manera más significativa, pero con la desventaja de pérdida de información. Cabe hacer mención que una tabla agrupada de distribución de frecuencias comúnmente se usa para resumir grandes cantidades de datos. Estos son continuos, que contienen relativamente pocas repeticiones, pero también son válidas para datos discretos.
El objetivo es acomodar un conjunto de datos en forma útil para revelar sus características, esencialmente, y simplificar ciertos análisis. Ahora sigue la presentación de datos estadísticos por medio de gráficas. Los gráficos muestran los datos en un dibujo de dos dimensiones. En el eje horizontal X se muestran los valores de la variable, la característica que se está estudiando. En el eje vertical, o sea, nuestro eje Y, se muestran las frecuencias, ya sea absoluta, relativa o porcentual, de las clases asignadas en el eje horizontal. Los gráficos de distribuciones de frecuencias son útiles porque se clasifican y enfatizan las tendencias que no se perciben fácilmente en las tablas. También son de gran ayuda, ya que permiten estimar algunos valores con un simple vistazo y se prevé un chequeo visual de las soluciones. La presentación gráfica de los datos ha logrado un uso creciente en los medios de comunicación, y eso se debe en parte al uso de la representación gráfica por computadora. Hay gráficas de muchos tipos. Los más utilizados son las gráficas de barras, simple, de línea, la de sectores, el histograma, el polígono, de frecuencias y la ojiva. A continuación hablaremos de algunos de estos. Ahora hablaremos del histograma. El histograma es una representación gráfica de una distribución de frecuencia absoluta, relativa o proporcional o porcentual para los datos cuantitativos, de modo tal que las dichas frecuencias se presenten por áreas rectangulares en la gráfica. También se le conoce como gráfico de barras verticales y sirve para visualizar cómo se están representando los datos en una forma más rápida que con una tabla. Los histogramas pueden elaborarse para distribuciones de frecuencia agrupada y no agrupada. Para su elaboración en distribuciones de frecuencia agrupada, utiliza el eje horizontal, o sea, eje X, y uno vertical, que es el eje Y. El procedimiento para su elaboración es: en el eje de las X se colocan los límites de clase o los límites de clase reales, dependiendo el tipo de variable o criterios de elaboración. En el eje Y se coloca la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. Se traza una barra rectangular para cada clase. El ancho de cada barra va a ser determinado por sus límites de clase o sus límites reales de clase según el caso. La altura de cada barra va a estar determinada por su frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia porcentual. Como todas las clases en una tabla de frecuencia agrupada tienen el mismo ancho, las áreas de las barras serán proporcionales a su altura, lo que es frecuencia. La gráfica de sectores, o mejor conocida la gráfica del pastel, con frecuencia los datos obtenidos se pueden clasificar en categorías cualitativas, en vez de intervalos numéricos. Por ejemplo, una investigación acerca del estado civil de las personas puede dar como resultado cuatro categorías de datos: soltero, sin pareja, viudos o divorciados, unión libre y casados. Cuando los datos caen en categoría cualitativa, en vez de clases numéricas, estas categorías pueden representarse en una gráfica de sectores, también llamadas diagramas de pastel. Este tipo de gráficas están divididas en diversos sectores proporcionales. Es necesario convertir la distribución de frecuencia absoluta
o una frecuencia relativa y luego multiplicar cada una de ellas por 360, que corresponde un ciclo completo, para obtener los ángulos centrales de los diversos sectores. La gráfica de sectores, o mejor conocida la gráfica del pastel, con frecuencia los datos obtenidos se pueden clasificar en categorías cualitativas, en vez de intervalos numéricos. Por ejemplo, una investigación acerca del estado civil de las personas puede dar como resultado cuatro categorías de datos: soltero, sin pareja, viudos o divorciados, unión libre y casados. Cuando los datos caen en categoría cualitativa, en vez de clases numéricas, estas categorías pueden representarse en una gráfica de sectores, también llamadas diagramas de pastel. Este tipo de gráficas están divididas en diversos sectores proporcionales. Es necesario convertir la distribución de frecuencia absoluta o una frecuencia relativa y luego multiplicar cada una de ellas por 360, que corresponde un ciclo completo, para obtener los ángulos centrales de los diversos sectores. Las medidas de tendencia central para muestras y poblaciones son aquellas que se emplean para localizar el centro de un conjunto de observaciones. Si el valor central se calcula a partir de datos muestrales, proporcionará una imagen mental de los datos y permitirá al mismo tiempo realizar inferencias acerca de la verdadera naturaleza de la población. Su propósito es resumir un conjunto de datos de forma que podamos tener un panorama general. Una medida de tendencia central de un conjunto de datos sirve como representante del resto de la información y proporcionará también una idea de valor central de un conjunto aparentemente desorganizado de observaciones. Como ejemplo, tenemos la media geométrica. Es un concepto matemático que proporciona una medida del centro de un conjunto de números. Se calcula multiplicando todos los números juntos y luego tomando la raíz n encima del producto, donde n es el número total de todos los elementos del conjunto. Esta medida es útil cuando se trata de datos que crecen o disminuyen en proporción a lo largo del tiempo, como tasas de interés compuestas, crecimiento de población o rendimiento de inversiones. La media geométrica tiende a ser menor que la media aritmética, especialmente cuando hay valores extremadamente altos o bajos en el conjunto de datos. Es una herramienta valiosa en estadística, finanzas y otras áreas donde se analizan relaciones proporcionales entre cantidades. La media armónica es otro tipo de promedio utilizado en estadística y matemáticas. Se calcula dividiendo el número del elemento en un conjunto por la suma de los recíprocos de los elementos individuales. En otras palabras, es la inversa del promedio de los inversos de los números dados. Se usa comúnmente en situaciones donde necesita calcular promedios de valores que están en unidades de tasa o velocidad, como velocidad promedio, eficiencia energética o promedio ponderado de tasas. La media armónica es esencialmente sensible a valores extremadamente bajos en un conjunto de datos, ya que incluso un solo valor bajo puede hacer que el promedio armónico sea significativamente más bajo que otros tipos de promedios. A continuación hablaré sobre el diagrama de Venn. El diagrama de Venn
es una representación gráfica que muestra todas las posibles relaciones entre conjuntos. Se compone de círculos superpuestos que representan los conjuntos individuales, donde las áreas de intersección entre los círculos representan los elementos que pertenecen a más de un conjunto. Sus características es el círculo superpuesto. Los círculos en un diagrama de Venn se superponen para mostrar las áreas de intersección entre los conjuntos. Las intersecciones son las áreas que representan los elementos que pertenecen a más de un conjunto. La inclusión y exclusión. El diagrama de Venn muestra tanto la inclusión de elementos dentro de un conjunto como la exclusión de elementos que no pertenecen a ese conjunto. Universalidad. Un diagrama de Venn puede representar cualquier cantidad de conjuntos y sus relaciones. Sus usos puede ser en la lógica y matemáticas, que enseña y da la visualización de conceptos básicos de teoría de conjuntos como uniones, intersecciones y diferencias, la investigación de datos y su análisis. Para visualizar la relación entre diferentes conjuntos de datos y comprender la superposición o la exclusión de elementos de un contexto dado. La resolución de problemas. Ayuda a visualizar problemas de inclusión y exclusión en problemas de probabilidad y combinatoria. Las presentaciones y comunicación. Se utiliza para representar de manera clara y concisa las relaciones entre diferentes grupos o categorías en presentaciones y documentos educativos. En resumen, el diagrama de Venn es una herramienta visual poderosa que se utiliza para representar relaciones entre conjuntos y comprender la inclusión y exclusión de elementos en un contexto dado.